Para Lisa Jan, el amor llega de la mano de un bebé en julio de 1991. Lisa estaba en su primer año de universidad. Tenía 19 años cuando tuvo a su hijo y no solo iba a la facultad, sino que también trabajaba. Pero Lisa también es una madre estupenda. Solo le falta un padre que complete la familia. Quería una figura paterna para su hijo. Quería tener una familia con la que compartir su vida. Y a veces, cuando deseas algo, el destino se encarga de hacerlo realidad. Después de todo, un bebé no tiene por qué ser el único motivo para que una mujer se pase la noche despierta. Lisa y su hermana fueron a Fort Wayne a pasar una noche de chicas e iban decididas a arrasar con la ciudad. Lisa siempre fue la chica guapa. Daba igual a donde fuéramos. La gente se sentía atraída por ella y siempre hablaban con ella. A veces son necesarias unas bebidas y algo de oscuridad para darle paso al romanticismo. Scott Benison se preocupaba mucho por su aspecto. Entrenaba duro y sin duda era de esos tipos a los que les gusta vestirse de gala siempre que pueden. Se acercó con aire chulesco a nuestra mesa. Le dio una tarjeta que ponía el doble de Jean-Claude Van Damme. Y yo puse los ojos en blanco y le dije, no pensarás llamarle, ¿verdad? A veces, incluso la chica más lista es incapaz de resistirse a la broma más tonta. Lo mejor de todo es que compensaban su forma de ser mutuamente. Ella era muy formal y reservada, y él era más alocado y le encantaban las bromas para romper el hielo. Durante los meses siguientes, no le hizo falta demasiado para que Lisa se colara por él. Desde el punto de vista de Lisa, él tenía todo lo que buscaba. Tenía trabajo, era muy simpático y para ella era la persona adecuada. Y más cuando hablamos de una madre soltera buscando crear una familia. Pasado un año, los sueños de Lisa se hacen realidad cuando Scott y ella contraen matrimonio en una ceremonia de ensueño en agosto de 1996. Lisa llegó subida en un carruaje tirado por un caballo. Llevaba un vestido precioso y no dejó de sonreír en todo el día. Las cosas estaban empezando a tomar el rumbo que siempre había deseado. Lisa se convirtió en gerente de marketing para un centro comercial y Scott trabajaba duro en la construcción. Y mientras otras mujeres ven cómo sus maridos engordan, el marido de Lisa no tiene miedo a sudar. Para Scott, su imagen física y su cuerpo lo eran todo. Tenían una cama solar, tenían un banco de pesas e incluso una máquina de step. Para él era muy importante estar en forma. Era un hombre muy guapo. Realmente guapo. Lisa estaba colada por él. La vida le sonríe a la nueva familia. Al menos durante un tiempo. Pero en 2007, tras 10 años de casados, parece que Scott y su ego se han subido a las nubes. Y no tarda en encontrarse con una persona dispuesta a darle alas. Scott estaba trabajando en un proyecto para el que necesitaba un permiso. Así que fue hasta el ayuntamiento y allí se encontró con Stacy, una rubia de infarto a la que ya conocía bien. Stacy. Scott y Stacy compartieron cosas en el pasado. Stacy y Scott se conocieron en la universidad y estuvieron saliendo durante un par de años hasta que tomaron caminos separados. Me alegro de verte. Pero a veces solo hace falta un pequeño encuentro para reavivar las llamas del pasado. Aunque tanto Scott como Stacy estaban casados con otras personas, decidieron hacer una escapada para comer y, bueno, aquello fue el principio del fin. Es lo que pasa con las viejas pasiones. Siempre conservan la chispa. Scott y Stacy siguieron viéndose con relativa frecuencia. De hecho, su relación se convirtió en la comitilla del pueblo. Como hombre casado y mujer casada, Scott y Stacy no se esforzaron demasiado en esconderse.
Y una vez más, Scott no puede resistirse a la oportunidad de hacer la gran entrada. Se dejaba caer por la oficina a menudo. Para los trabajadores del ayuntamiento aquello era llamativo, porque no creían que fuera siempre a pedir un permiso. Él iba allí a ver a Stacy. Solía aparecer sin más o le enviaba flores. Hola, guapa, ¿cómo estás? Aquello no fue un oye, me alegro mucho de volver a verte después de la universidad. Aquello se parecía más bien a dos personas enamoradas. Madre mía. ¡Qué mono eres! Te quiero mucho, cariño. Muchísimo. Scott empezó a perder los papeles y le decía a la gente que amaba a Stacy Rosas para la más guapa. y que quería estar con ella. Decía que tenían una relación y que quería que se enteraran todos. Te quiero. Te quiero muchísimo. Creo que Stacy lo enfocó de otra manera. De repente tenía un hombre que le mandaba flores, la llevaba a comer y le contaba cosas graciosas. De esas que dices cuando empiezas con alguien. Para ella aquello era gracioso. Stacy sentía que aquellas atenciones que le brindaba Scott era lo que quería y necesitaba en ese momento de su vida. El único problema es que Scott ya tenía una relación y la oficina del alcalde no es el mejor sitio para concertar citas secretas. No pasa mucho tiempo hasta que la avispada mujer de Scott se entera de lo que pasa y pronto tiene todas las pruebas que necesita. Me llamó por teléfono y me dijo que le había puesto un rastreador al ordenador y que en una de esas se encontró con los emails que se mandaban Stacy y Scott. Que los había leído y que lo sabía todo. Llevamos juntos 10 años. 10 años de mi vida contigo y ahora me haces esto. Cuando Lisa se lo echa en cara a Scott, este lo confiesa y le promete que le pondrá punto final a la aventura. Tras la discusión, creo que Scott entró en una etapa más calmada durante un tiempo, Cariño, lo siento. pero no demasiado. Eres un imbécil. Venga, perdóname. El peso de los amores prohibidos resulta ser demasiado para él. Scott seguía yendo tras Stacy y le decía a Lisa que quería arreglar su matrimonio y que todo saldría bien. En cuanto a Stacy, parece que no fue suficiente con unos chispazos de una antigua llama y la aventura no tarda en prender fuego de nuevo. Y con el paso de los meses, la aventura se intensifica. Stacy se iba a marchar de vacaciones y le había dicho a Scott que iba a ver a su familia, pero en realidad se fue de vacaciones con su marido. Antes de aquello, Scott y Stacy quedaron en la casa de la madre de Scott. Los paréntesis nunca fueron del agrado de Scott. Fueron a la casa de su madre, quien se estaba preparando para ir a la iglesia. Y Scott y Stacy se quedaron básicamente despidiéndose antes de las vacaciones. Entonces Scott invita a Stacy a que suba a ver su habitación de la infancia. Pero algo me dice que no es para pulir sus antiguos trofeos. Lisa era una persona cortada. Puede que fuera incluso reservada, pero no era ninguna idiota. Scott se mostraba distante. No estaba interesado en tener relaciones con Lisa Tenemos que hablar de esto. y a ella le preocupaba que su marido hubiera vuelto a las andadas. Pero antes de que Lisa pudiera entrometerse de nuevo entre su marido y la novia de este, Scott le pide el divorcio. Scott le dijo a Lisa que quería divorciarse y los motivos que le dio fue que la relación no funcionaba. No. Hemos acabado. No hay nada de qué hablar. Todo por lo que Lisa había luchado, por ser parte de la comunidad, por su iglesia y por criar a su hijo, se desmoronaba de repente. Y todo por culpa de aquella aventura. Lisa había estado mucho tiempo sola. Ahora tendría que decidir si quería volver a estarlo. Le dije que la apoyaría, tanto si decidía seguir con él como si decidía dejarlo. Pero nadie puede ver lo que está a punto de pasar. A las 12:15 del 2 de julio de 2009, los telefonistas de emergencias de Wabash, Indiana, reciben una llamada desesperada. Emergencias, ¿cuál es el problema?
Sí, me he encontrado a mi mujer tirada en casa. Ahora está en la parte trasera de la camioneta. Creo que no respira. La telefonista le preguntó a Scott si no prefería pararse y esperar hasta que le enviaran a alguien que le hiciera un RCP a Lisa. Y él contestó que no, diciendo que era experto en primeros auxilios y que ya lo había intentado, pero que al no surtir efecto, prefería llevarla al hospital. Necesito una ambulancia que la lleve más rápido al hospital. ¿Qué camioneta tiene, Scott? Es una camioneta de color azul. La ambulancia interceptó a Scott, subieron a Lisa, a ella, y se la llevaron al hospital. Scott habla con la policía y les cuenta su versión de los hechos. Cuando habló con nuestros agentes, Scott dijo que había estado trabajando en una obra por la mañana y que llegó a casa a la hora de comer. Estuvo escuchando música en el sótano. Dios mío. Y se encontró a Lisa en el banco de pesas con la barra aplastándole la garganta. ¡Lisa! Aparentemente, y según dijo, Lisa estaba sola en casa y se puso a hacer ejercicio. Se le resbaló la barra y esta le golpeó el cuello. Para cuando Lisa llegó al hospital, ya no había nada que hacer. A las 12:49, Lisa Patterson, de 36 años, es declarada muerta. Fue su hijo quien me llamó. Cogí el teléfono y me dijo, «Tía Chris». Y por su tono de voz supe que había pasado algo malo. La persona de la que había dependido durante toda su vida se había ido. Se me cayó el teléfono y me puse a gritar. Aquello no tenía sentido. Las noticias sobre el accidente de Lisa se extienden, así como las sospechas. A la gente que acudió al funeral, quise decirles que aquello no había sido así. Que nunca, jamás, la había visto levantando pesas. Y cuando los investigadores se centran en las heridas de Lisa, ellos también empiezan a sospechar. No se le había roto el cuello, no vimos que tuviera huesos rotos. El forense que le hizo la autopsia llegó a la conclusión de que había muerto por asfixia, por lo que los investigadores pensaron, vale, no fue una barra cayéndole sobre el cuello, como haría una guillotina. Tuvo que haber una persona que le apretase el cuello. Pero ¿quién podría tener tanta fuerza como para matar a alguien de ese modo? La policía tiene un nombre en mente. Y cuando llevaron a Scott para interrogarlo, este admitió que las cosas en casa no eran exactamente ideales. ¿Cómo describiría su relación? Últimamente era bastante convulsa. ¿Convulsa en qué sentido? Pero según Scott, el asunto del divorcio había quedado aparcado. Scott dijo que ya no tenía una aventura con Stacy y que se había enfocado en recuperar su matrimonio. Cuando la policía le pregunta sobre su paradero el día del asesinato de Lisa, Scott les da una coartada. La mañana del 2 de julio, Scott se acercó hasta una obra y dijo que había estado allí toda la mañana, hasta las 11:30. Pero eso deja desatendida a una de las partes de este triángulo amoroso. La novia de Scott, Stacy Kennedy. Y conforme los investigadores comienzan a escarbar en lo de la aventura, realizan un descubrimiento impactante. Los investigadores estaban comprobando la coartada de Scott de aquella mañana y al mismo tiempo investigaron el registro de llamadas y vieron que había enviado más de 130 mensajes a Stacy el día del asesinato. La reconciliación de la que hablaba Scott no parecía tal. Si Scott Patterson mintió sobre la aventura con Stacy, tal y como demostraron aquellos mensajes de texto, es posible que mintiese con otras cosas. Los investigadores comenzaron a preguntarse si no habría demasiados jugadores en el campo. Si intentaba reconciliarse con Lisa, ¿por qué le escribió más de 130 mensajes a su anterior novia? Tal vez el asesino de Lisa no actuase solo. Tal vez tuviese un cómplice. ¿Qué le contaba Scott por teléfono? ¿Qué decían aquellos mensajes que no dejaba de enviarle? En el estado de Indiana,
Scott Patterson se ha encontrado a su esposa muerta en el gimnasio de casa con una barra de pesos sobre la garganta. Pero la policía insiste en que no fue un accidente. Ahora la aventura de Scott con su novia Stacey Kennedy y su comportamiento errático el día del asesinato de Lisa hace que aumenten las sospechas. Tiene que pararse de inmediato y dejar que le hagamos la RCP. Ya se la hice yo. Fui sanitario, ya lo he intentado. En cuanto a la llamada a emergencias, ¿por qué un exsanitario, alguien entrenado en RCP, deja de hacer la RCP? Y no es lo único que Scott no hizo siguiendo el protocolo estándar. Lo que ya fue determinante vino durante la investigación sobre aquella mañana. Y fue que le envió mensajes a Stacey mientras llevaba a Lisa al hospital. Y el mensaje era como mínimo llamativo. Le escribió 911. Cuesta creer que alguien tenga la sangre tan fría. No tenía respeto por nada, excepto por lo que él necesitaba y quería. La policía empieza a hacerse a la idea de quién es el músculo tras el asesinato de Lisa, pero ahora se preguntan quién será el cerebro. Durante las investigaciones se creía que Stacey estaba involucrada. Sin embargo, cuando contactaron con ella tras la muerte de Lisa, ella se encontraba fuera del estado de vacaciones con su marido. Stacey está oficialmente limpia. Pero la policía no está dispuesta a creerse la historia de Scott. Por suerte, están a punto de recibir una llamada que despejará dudas. Cuando los investigadores llegaron a la casa, se encontraron con que había un sistema de seguridad casero y buscaron en la bandeja del DVD sin encontrar nada. Entonces fue cuando llegó la llamada de la empresa de seguridad, quien le dijo al departamento del sheriff que no buscase ningún DVD sino un disco duro. Y lo que había en ese disco duro era justo lo que estaban buscando. Desgraciadamente para Scott, al contrario que los maridos mentirosos, las imágenes no mienten. Estaba claro que Scott estaba en casa cuando murió Lisa. Cuando los agentes vieron la grabación, no se podían creer lo que veían sus ojos, porque se encontraron con Scott allí y dijeron, lo tenemos. Cuando los investigadores vieron el vídeo, se encontraron con que Scott Patterson había salido de la casa al menos 2 o 3 veces y que se había cambiado de ropa. Camiseta y pantalón corto, tal vez estuviera haciendo ejercicio. Y es posible que entonces alguien se le uniera. Creo que le dijo a Lisa que hiciera algo de ejercicio. La convenció diciéndole que la ayudaría. En la posición que se puso era vulnerable. Y para él no fue difícil hacerlo. En septiembre de 2008, Scott Patterson es acusado de asesinato. Durante el juicio mantuvo su inocencia, aun cuando las pruebas se acumulaban en su contra. Creo que hay 2 motivos por los que Scott Patterson mató a Lisa. Uno de ellos es que era una persona muy avara y no quería perder la mitad de lo que tenía por el divorcio. Además, sabía que ella había contratado un seguro de vida por bastante dinero. Pero incluso muerta, la pobre Lisa es capaz de jugársela a su marido una última vez. Semanas antes de morir, Lisa realizó algunos cambios en el seguro de vida para que el beneficiario fuera otro, su único y verdadero amor, su hijo. Ella quería resarcirse de la vida tan horrible que estaba viviendo y quería mejorar las cosas para ella y su hijo. Me encantaría decirle a Lisa que estoy orgullosa de ella. Y esa no es la única sorpresa para Scott. La fiscalía le ofrece total inmunidad a Stacey Kennedy para que testifique, y Scott pierde el apoyo de la última persona que lo amó. Lo más llamativo para nosotros fue cuando le preguntaron a ella si aún lo quería. Y ella dijo que no. Y deberíais de haber visto la cara de Scott cuando lo escuchó. El 9 de noviembre de 2010, el jurado declara culpable de asesinato a Scott Patterson y es sentenciado a 60 años en prisión.
Tiempo suficiente para estar en una celda en compañía de su persona favorita. Scott Patterson era una persona muy egocéntrica, egoísta, arrogante y narcisista. Personalmente creo que el jurado acertó de pleno. Odio que Scott me arrebatase a Lisa, y en especial que se la arrebatase a su hijo. Creo que podría haber tomado cualquier otro camino, pero el dinero, la avaricia, el sexo y las mujeres le llevaron a tomar esa elección.